Si no sabe dónde queda Judas, porque es fácil que se le pase en la Biblia, usted va a Apocalipsis, mete reversa y un librito atrás, ¿cierto? Ahí está Judas, es un solo capítulo. Entonces vamos a leer 2 versículos para orar con estos versículos y iniciar esta mañana. Dice versículo 24 y 25. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Les invito a que oremos dedicando este tiempo al Señor y en base a estos versículos que acabamos de leer. Padre Celestial, estamos aquí reunidos, como dice este versículo 24, esos 2 verbos que tú puedes guardarnos. Estamos aquí porque tú nos has guardado, Señor. Si no fuera porque tú nos has guardado, porque tú nos has sostenido, como dice aquí, porque tú nos has establecido, no estaríamos aquí, Señor. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Es por tu fidelidad, es por tu misericordia que venimos aquí un domingo más para adorarte. Como dice aquí, al único Dios, a ti que eres nuestro Salvador, con el propósito de glorificarte a ti. Que sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad a ti por los siglos de los siglos, Señor. Guíanos esta mañana, guíanos en adorarte con nuestros cantos, guíanos al reflexionar y meditar en tu palabra, Señor. Haznos más como tú en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que tenemos también una pregunta, ¿cierto? Estamos con las preguntas del catecismo. ¿En qué pregunta iremos? ¿Saben en qué número? ¿O ya les pusieron el pastel por ahí? No. 31. Muy bien, 31, casi, 31. Vamos a leer la pregunta, dice así. Bueno, yo estoy aquí en el celular, no van a pensar que estoy aquí en Instagram o Facebook. Es que estoy mirando el leccionario. Saben que recibimos en los que están en el grupo del chat de la iglesia un leccionario. Ahí aparece el texto bíblico que acabamos de leer, el de la palabra que se va a predicar, las canciones y también la pregunta. Entonces ahí está. Y la pregunta dice así: ¿qué creemos mediante la fe verdadera? ¿Ok? Vamos a ver la respuesta. Dice: todo lo que nos enseña el Evangelio. El credo de los apóstoles expresa lo que creemos con estas palabras: creemos en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Él descendió al infierno, al tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso. De ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Bueno, eso de la Santa Iglesia Católica puede sonar un poquito extraño, no sé si es confuso, pero ¿saben qué significa católico? Se refiere a que abarca todo, ¿cierto? Está hablando de la iglesia universal, que no solamente acá confesamos eso esta mañana, sino que también nuestros hermanos en otras culturas, otras naciones, que han rendido su vida al Señor, también confiesan a Jesús como su Señor. Y también la iglesia histórica, años atrás, gente que nunca conocimos, pero que veremos un día en su reino, ¿cierto? Así que vamos a alabar al Señor con nuestro canto. Vamos a alabar al Señor, pongámonos en pie. Dice la palabra así: vengan y vean las proezas de Dios, sus obras portentuosas en nuestro favor. Con las palmas. ¡Oh! Cuán asombrosas son, Dios, tus obras. Nadie como tú. Vamos a proclamarlo. Te proclamamos.
declara, tú eres rey. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y delante de ella declara, tú eres rey, 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 tú eres Si le da un aplauso al Señor. Vengan y clamemos juntos el nombre de Dios. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, a vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad. El Mesías prometido en Belén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, a vivir por fe y no por ver. Gracias por tus promesas, Señor. Vivimos por fe, Señor, y no por ver. Solo gracias a ti, Señor. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios.
Aleluya. Y vamos a decir, levanta tu voz. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe. Una vez más cantemos sus promesas. Digamos, iglesia. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Gloria a Dios. Vivimos por fe y no por vista, dice la palabra. Y en esta parte, siguiendo la liturgia del texto de hoy en Judas, vamos a orar. Presentemos en este tiempo nuestra confesión delante de nuestro Salvador, el Señor, porque solamente para Él es nuestra alabanza y nuestra adoración. Padre, en esta hora, Señor, reconocemos nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Solamente por ti existimos, Señor. Y hoy confesamos que muchas veces no hemos confiado en ti, Señor. A veces llevamos nuestras cargas, llevamos toda nuestra ansiedad sobre nuestros hombros. Tu palabra nos dice que tengamos contentamiento. Podemos confiar en ti y en tu palabra, como lo hemos cantado en esta reciente canción, Señor. Porque tú eres bueno, misericordioso, y a ti es la gloria y la majestad, Señor. Reconocemos nuestra fragilidad, pero también, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo consciente de seguir en tu camino y servirte. Nos pueden decir en este día, solo para ti es la gloria, el único Dios y verdadero. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de
iglesia. Díselo al Señor. Díselo a Él. La alabanza y la adoración, toda rodilla y se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti, sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. A ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Mi Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Señor, eres mi Dios. Gracias, Señor. Para ti la gloria, Jesús. Vamos a decirle esto en oración a Él. Vamos a cantar orando, mis hermanos. Él es nuestro Rey, nuestro Cristo. Gracias, Señor. Oramos así cantando el Rey. Nadie es como tú, Señor. No hay otro Dios, dice la palabra. Al único Dios y verdadero. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo gira al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Cántalo en la iglesia en oración, díselo a Él. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, consuelo.
siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me da. Cante al Señor, cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a cantar todos los días de tu grandeza. Que no se canse nuestra vida de adorarte, de reconocer quién eres tú, Señor, para nosotros. Gracias porque nos das también el regalo de poder cantar en comunidad, Señor. Confesar las verdades del Evangelio mientras te adoramos a ti, Señor. Recibe toda nuestra alabanza y adoración, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero invitarte a que tomes por favor asiento un momento. En nuestro espacio de oración pastoral que tenemos todos los domingos, cuando en la oración pastoral lo que queremos hacer es levantar nuestro clamor al Señor e interceder. Hoy especialmente queremos interceder, orar por un grupito de hermanos que el pasado 20 de julio dio su paso al bautismo. Yo no sé cuántos de los que están acá pudieron o tuvieron la oportunidad de estar con nosotros ese 20 de julio, pero en favor de quienes no estuvieron y también como la oportunidad de como iglesia poder reconocer lo que el Señor está haciendo, queremos orar por ellos. Y yo quiero invitarles a los hermanos que se bautizaron, que están aquí, vengan por favor hacia adelante, vengan por acá por favor. Vamos a orar por ustedes en este momento. Entonces damos gracias al Señor. Aquí vienen algunos de nuestros hermanos, no están todos, otros estuvieron en la mañana en el primer servicio, pero aquí están ellos. Y en momentos como este lo que queremos hacer es eso, de que como iglesia podemos celebrar juntos y reconocer la obra del Señor en la vida de ellos. Queremos gozarnos con eso. ¿No les parece que es maravilloso ver lo que el Señor hace en la vida de personas? Cómo el Señor está transformando corazones, está cambiando vidas, está trayendo de las tinieblas hacia la luz. Y eso es motivo más que suficiente para alegrarnos. Bueno, queremos compartir estas pequeñas imágenes de lo que fue el 20 de julio para quienes no estuvieron ese día. Quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completar. En razón de este testimonio, nosotros como comunidad decimos: te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. ¿Cómo les parece, mis hermanos? Qué bello eso.
Hemos leído este verso en Judas, verso 24. Dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Este versito que nos llega muy bien el día de hoy y es para ustedes, queridos hermanos que están hoy aquí, confiando en que el Señor les ha de guardar. Es Él quien lo ha prometido y eso es lo que nos permite a nosotros caminar en confianza. Así que con eso quiero invitarlos, iglesia, a que oremos y bendigamos a nuestros hermanos y gocémonos con lo que está pasando en la vida de ellos y oremos, bendigamos sus vidas. Padre, qué alegría y qué gozo esta mañana ver la obra tuya en la vida de nuestros hermanos. Nos complace inmensamente el corazón cuando nosotros podemos ser testigos de cómo tú atraes hacia ti hombres y mujeres de diferentes lugares para abrir los ojos y dejar ver la grandeza y la belleza de quién eres tú. Nosotros hoy como iglesia queremos gozarnos con ellos porque han sido puestos, Señor, ahora como parte del cuerpo de Cristo y son nuestros hermanos en la fe. Y queremos en este tiempo de oración pastoral bendecirlos, Señor, y pedirte, Padre, que tú los guardes como tú has prometido en tu palabra. Que este camino que ellos han iniciado en la vida cristiana, que tiene sus altas y sus bajas, que ellos puedan mirarte constantemente a ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Que tú los sustentes en momentos de aflicción, que tú los sostengas cuando venga la tentación también, Señor. Que les des la fuerza y la gracia para luchar y batallar por la fe como nos habla hoy tu palabra. Padre, los bendecimos en tu nombre. Guárdalos y protégelos, Señor, y que sus vidas sean testimonio para este mundo de quién eres tú. Y que a través de sus vidas y de sus dones ellos puedan también, Señor, ser útiles en tus manos para muchas personas. Te lo rogamos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor los bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias, ahorita los bendiga mucho. Bueno, en este momento los niños que están aquí con nosotros y los adolescentes o bachilleres, por favor, vayan a su reunión habitual todos los domingos. No dejemos de orar por nuestros niños, que el Señor esté también plantando en ellos la palabra. Bueno, en pantallas aparecerá en este momento el QR de nuestra iglesia, la cuenta de la iglesia. Si necesitas sobres para ofrendar o para diezmar, por favor levanta tu mano y los facilitadores te harán llegar uno. Queremos en este momento disponer nuestro corazón para pensar en esto, en la fidelidad del Señor. Tú puedes pensar en cómo ha sido fiel Dios esta semana contigo. Puedes traer a memoria en este momento las maneras, las muchas formas y maneras en las que Dios te ha bendecido, ha puesto pan sobre tu mesa, ha dado la provisión para el trabajo o de otras maneras que Dios ha suplido. Queremos dedicar estos minuticos para pensar y reflexionar en eso mientras recogemos ofrendas y diezmos, y invitarles a que cantemos juntos esta canción. Sombra de luz.
grande, Señor, es tu fidelidad. Queremos traer a la memoria nuestra en este momento cómo tú has sido tan fiel esta semana, Señor. Cómo tú, Señor, has provisto para diferentes necesidades, cómo has puesto el pan sobre la mesa, cómo has dado el trabajo, cómo has dado las fuerzas, cómo has dado la salud. Y aún en momentos en los que ha escaseado algo de estas cosas, tú sigues siendo fiel, Señor. Y nosotros queremos hoy, a través de las ofrendas y diezmos, responder con gratitud, Señor, a esa obra que tú haces permanentemente, día tras día en nosotros, que no la merecemos recibir, pero que en tu amor y tu misericordia tú nos la ofreces todos los días, Señor. Queremos ofrendar y diezmar con alegría en nuestro corazón, cuando también confesamos con ello que tú eres el dueño de todas las cosas y que todo cuanto tenemos proviene de ti, de tu bondad manos que están en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, amado Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Bendice estos recursos, Señor, que sean para la extensión de tu reino, que sigan bendiciendo la obra y esta congregación siga confesando a este mundo que tú eres el Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Bueno, pongámonos en pie, por favor, y vamos a saludarnos. Así que aprovechemos este momento y saluda a tus hermanos ahí donde estás. Yo creo que esta es una iglesia que nos gusta saludarnos, ¿cierto? Bueno, como anuncios que tenemos para este tiempo, inicialmente para este viernes entrante tenemos culto unido. Tenemos culto unido, precisamente GIF, los bachilleres, universitarios, Edifica y Reto. Venimos y como nos fusionamos el viernes. Entonces, como lo diría el pastor Efraín, jóvenes de todas las edades, podemos estar acá el viernes recibiendo culto unido este próximo viernes. También tenemos una caminata de Corredil el próximo 15 de agosto, que cae lunes festivo. Caminata, bueno, mayor información de esto la podemos encontrar en Inforredil, y bueno, nuestro hermano Moisés por ahí también debe estar, con él también podemos tener información, que él viene caminando con este ministerio. También tenemos Semana Misionera en agosto, cuando el 24 y del 24 al 28 de agosto, Semana Misionera. Este es un tiempo en el que recibimos misioneros, pastores, en que tenemos plenarias de las misiones y también, por supuesto, los recibimos acá en la iglesia. Como ellos vienen de otros lugares, entonces también como iglesia queremos que ellos sean hospedados. Entonces, importante que si de pronto tú tienes un lugar, estás llamado a esto de la hospitalidad, en Inforredil también puedes entregar tu información de tu ubicación, nombre, teléfono, para poderte ubicar para este tiempo de las misiones. Muy importante allí eso. Bueno, y ahí también conectamos con la palabra de Romanos 12:13 que dice: practiquen la hospitalidad. Bueno, por otro lado también tenemos gospel, no sé si Panky por ahí tiene el slide. Agosto 13 tenemos gospel, por acá está Giovanni Márgara, son los directores.
organizadores de gospel, un tiempo también muy especial que hace parte de la Feria de las Flores, donde van diferentes bandas y allá podemos también disfrutar de alabar a nuestro Señor en ese lugar, aprovechando. Es en el Parque de los Deseos, ¿cierto, Márgara? Bien, bueno. Entonces, para que lo sepamos también. Precisamente hablando de los rebaños, bueno, encuentros con Jesús. Van a venir algunos cambios con encuentros con Jesús, aunque este miércoles vamos a tener con normalidad, pero vienen algunos cambios porque queremos cubrir toda la iglesia con los rebaños. Entonces, encuentros con Jesús no lo vamos a tener cada miércoles, no lo vamos a seguir teniendo cada miércoles, vamos a hacerlo de forma mensual porque queremos también que ese día tengamos los rebaños. Y cuando nos reunamos en encuentros con Jesús podamos venir incluso con los mismos rebaños y unirnos como iglesia. Entonces, importante esto que lo tengamos presente, pero este miércoles vamos a tener encuentros con Jesús con normalidad. Y precisamente hablando de rebaños, vamos a ver un videíto que por acá Audiovisuales nos tiene listo. Quiero invitarte a que te unas a los rebaños. Seguramente hay un rebaño cerca de tu casa, bueno, cerca de tu rebaño. Y si tienes alguna pregunta, pues me dices. Y también te puedes escribir con Angélica, ¿verdad? Porque pues los rebaños son la forma en la que vivimos en comunidad durante semana y nos apoyamos unos a otros, ¿verdad? Quiero invitarte a que... ¿Cómo la vieron pues la actuación de mi esposa, el pastor Diego? Muy bien, muy bien. Y esa es la idea, que podamos tener rebaños en toda la iglesia, en todo Medellín, que podamos crecer en ello, tenerlos en nuestras casas, conocernos, jugar, comer juntos y por supuesto hacer uso de este método de BS que es tan especial, el que hemos venido aprendiendo. Bueno, de acuerdo a esto, entonces, para los rebaños hemos tenido diferentes fases. Pasamos una fase de la capacitación donde tuvimos a un hermano canadiense, nuestro hermano Rod, y estuvo con nosotros capacitando a los facilitadores. También tuvimos capacitaciones con el pastor Diego y bueno, ahí crecimos. La última capacitación fue ahora el pasado jueves. Ahora lo que venimos es conformando los grupos. Ya los facilitadores tienen bases de datos de todos los que se han inscrito como participantes de los rebaños y ahora también tenemos en InfoRedil tenemos unas hojas donde ustedes van a ver la ubicación de los facilitadores. Ahí tenemos norte, sur, oriente, occidente, centro y que te puedas ubicar, tomarle una foto al número telefónico, al celular del facilitador y tú mismo llamarlo mirando como la ubicación que te quede más cercana de tu hogar. Entonces, en InfoRedil yo voy a estar incluso también ahí por si necesitan información, más información de los rebaños. Bueno, y sin más preámbulos, ya el pastor Efraín, que por acá está listico a entregarnos la prédica hoy. Señor los bendiga. Muchas gracias, querido Sebas. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Vamos a tener la predicación de la palabra del Señor. Esta semana hemos tenido noticias. ¿Cómo les pareció la noticia de la muerte de Darío Gómez? Y la eliminación ayer de Colombia, que nada, no pudimos con el título del sudamericano femenino, ¿no? Yo tenía la esperanza de que nos íbamos a alzar con esa corona. Pensando en esto de la muerte de Darío Gómez y todo el alboroto que ha habido por esta noticia, me hizo pensar en esto de que necesitamos seguir creciendo en una cosmovisión bíblica para entender la realidad.
porque entender el dolor a través del despecho y ahogar las penas en licor y en música, pues son las respuestas de la cultura, pero necesitamos seguir construyendo y edificando un entendimiento bíblico sobre el dolor y el sufrimiento. Bueno, solamente eso para que lo pongamos ahí en nuestra mente. Quería preguntarles si su caminar en la fe sí se parece a una batalla. Entonces, ¿usted siente que está en una pelea o no? Esta pregunta es muy importante por lo que vamos a ver hoy. Pero otra vez, ¿usted siente que su caminar en la fe, usted lo vive como una pelea dentro de usted, una batalla? O ahí, pues vamos a la iglesia cada 8 días y cantamos juntos, lo cual es muy bonito y muy importante. Bueno, estamos con nuestra serie que se llama Más Cerca y estamos pensando cómo estas predicaciones nos animan y nos impulsan con los tiempos de rebaños. El título de esta reflexión de hoy es ¿Cómo luchar por la fe? Y el tema de hoy tiene varias preguntas. Está el hecho a partir de preguntas. ¿Cómo luchar por la fe? ¿A quién se le dice que luche o que batalle por la fe? ¿Por qué esto es importante? ¿Dónde se da esta batalla? ¿Y cómo es que vamos a ganar esta pelea? Si es que es una pelea la que estamos librando. Bueno, ya que ustedes son tan juiciosos y tienen su Biblia, abran por favor su Biblia en Judas. Bueno, también vamos a tener el texto en la pantalla para que leamos juntos. Judas, que es una de las cartas cortas del Nuevo Testamento, uno la encuentra más fácil porque está antes de Apocalipsis. Entonces ahí no tiene pérdida. Llega hasta Apocalipsis y lo último antes de Judas, antes de Apocalipsis es Judas. Leamos juntos, por favor, Judas, versículos 3 y 4. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Amén. Esta es la palabra del Señor. Acompáñeme para que oremos. Dios, estamos ante tu presencia y ante tu palabra santa. Y cuando estamos ante tu palabra, siempre nos hemos de reconocer como necesitados. Que otra vez nos hables en lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos muchas veces el ánimo que nos provee tu palabra y el aliento y la nueva esperanza. A veces lo que necesitamos es ser traídos de nuevo hacia ti, hacia la fe. Algunos tal vez hoy necesitan ser consolados por tu palabra y yo te ruego que tu palabra tenga efectos en nuestro corazón cuando nos exponemos a ella. Por tu misericordia y por tu amor lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes han escuchado decir esto de que fútbol, de política y de religión no se habla. ¿Se han escuchado? ¿Y eso qué quiere decir? Como que no nos metamos en discusiones. No peleemos por eso, ¿cierto? Mejor no hablemos de esos temas. Yo creo que de esas cosas sí se habla. Y más que todo de religión, pero voy a decir religión entendida como la fe bíblica. ¿Listo? Entonces voy a decir, de fe cristiana y de fe bíblica, sí se habla. Y no solamente se habla, se defiende. Pero bueno, no es que vamos a salir pues con el machete y la cruceta a pelear por nuestra fe. No es así. Vamos a ver cómo es luchar por la fe. ¿Cómo es luchar por la fe? Según esta carta corta de Judas. Una cosa muy importante, si vamos a contender vigorosamente por la fe, como dice Judas, es que tengamos una fe para defender. Porque seguramente la razón por la que no peleamos por la fe o no defendemos la fe es porque ni siquiera tenemos una fe
tan claramente elaborada o algo que decimos, es que estas son mis convicciones más profundas. Y bueno, ahí es donde nos ayuda la pregunta del catecismo hoy, que es la pregunta 31 del catecismo. Este es lo que se ha conocido como el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles. Miren, por favor, esta pregunta, que cada semana tenemos una pregunta del catecismo, miren esta 31 como dice: ¿qué creemos mediante la fe verdadera? Es muy importante que ustedes vean lo que creemos mediante la fe verdadera, porque ahí tendrán algo para luchar, para defender, hasta para aprenderse, recordar, ¿cierto? Tener elaborada la fe, dónde estamos pegados. ¿Qué creemos mediante la fe verdadera? Dice, creemos en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Él descendió al infierno. Al tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso. De ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Ya les voy a explicar un poco por qué esta alusión a la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Esto es lo que se conoce como el credo de los apóstoles, que fue configurado desde el segundo siglo después de Cristo. Aclaro que la alusión a la Iglesia Católica no se refiere a la Iglesia Católica romana. El término católico significa técnicamente universal. Entonces aquí Santa Iglesia Católica es por decir, esto es no solamente la iglesia local, esta iglesia, sino la iglesia de Cristo extendida en todos los lugares y en todos los tiempos. Esta es la iglesia de Cristo. Bueno, entonces, como les dije, esta reflexión está como elaborada a partir de preguntas. Esto de luchar por la fe y esto de luchar o contender ardientemente por la fe. Esta carta es una carta muy intensa, escrita para un grupo de cristianos del primer siglo. Esta, a diferencia de las cartas de Pablo, ustedes ven que las cartas de Pablo siempre dicen a los Gálatas o a los Colosenses o a los Tesalonicenses. Esta es una carta que es de las que se conoce cartas universales, donde no está tan identificado el público inicial, no está tan claramente identificado, pero que tiene unos elementos para la iglesia de todos los tiempos. Y esta es la carta de Judas, medio hermano de Jesús, según los más estudiosos de estos escritores del Nuevo Testamento. Esto es estas 4 preguntitas para entender sobre este llamado a contender por la fe. ¿Cómo luchar por la fe? ¿Para quién es este llamado? ¿A quién se le invita a contender fervientemente por la fe? Mire lo que ahí está clarito. Judas, versículo 3. Esta carta está dirigida a los queridos hermanos. Ya dice que el escritor ha deseado escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. Entonces, en principio, decirles esto: quienes son llamados a contender y a luchar vigorosa, fuertemente por la fe, es a los creyentes, a los cristianos. Y podría decir uno de una vez que una señal de que uno es un cristiano, un hijo de Dios, es que está dispuesto a esto. Es decir, que va a decir, ¿qué es lo que mi fe pide? ¿Qué es lo que mi confianza, mi convicción, mi creencia me pide hacia adelante? ¿Qué cosas me pide para hacer o qué cosas me pide para dejar de hacer? Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Es la iglesia la llamada a defender la fe. No pida que el incrédulo defienda la fe o la doctrina. No le pidas ni a sus familiares incrédulos siquiera que ellos defiendan la iglesia o respeten la iglesia, porque
digamos, pues sí, sería muy bonito, pero el llamado es principalmente para los hermanos, para los creyentes, para los que han venido a la fe. Al incrédulo no le va a importar lo que pasa con la iglesia. Esto de paso debería ser un llamado para que nosotros, como una señal de nuestra afiliación con Cristo, de señal de pertenencia a la iglesia, estamos dispuestos a caminar en este propósito de responder a este llamado. Es para los hermanos, es para los hermanos. Y otra vez la pregunta, cuando te miras dentro de ti, ¿sientes como que estás librando una batalla? Porque, pues seamos francos aquí, la vida cristiana sí se parece más a una batalla. Yo sé que quisiéramos que se parezca más a un paseo, ¿cierto? Ay, tan chévere, disfrutando el paseo, pero la realidad a la luz del Evangelio es que la vida cristiana ha de entenderse como una batalla permanente. Bueno, ahorita algunas cosas más sobre esto. La segunda pregunta, bueno, la primera es ¿para quién es este llamado? Y decimos, es para los hermanos, es para la iglesia, para los creyentes o para los hijos de Dios, como ustedes les quieran decir. La segunda pregunta es ¿por qué es importante esta lucha? Y esta lucha, esta batalla es muy importante, además de que es una expresión de que somos hijos de Dios, es porque el error está tan presente como la verdad. El engaño, la herejía, la falsa doctrina, eso no es nuevo, siempre está. Mírelo cómo lo dice en el versículo 17 y 19 de esta misma carta que estamos leyendo. 17 al 19. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu Santo. Aclaremos esto que nos han aclarado los teólogos, que cuando la Biblia dice en los últimos tiempos, se refiere a la franja entre la venida de Cristo y su regreso. Es decir, Pablo, Pedro, Calvino y Lutero, tú y yo, vivimos en los últimos tiempos. ¿Sí? Últimos tiempos se refiere a esa franja de tiempo. Miren que lo advirtieron los apóstoles, desde los apóstoles nos advirtieron que siempre tendríamos que luchar contra el error, contra la falsa doctrina, contra la herejía y contra algo muy particular que se nos señala en esta carta. Miren, yo no sé cuáles son tus expectativas de fe, de la vida cristiana. Yo no sé tú qué esperas como hijo de Dios. Yo sé que nos han dicho muchas veces que la vida cristiana es un jardín de rosas, que esto es una hermosura, que todo es brillante y resplandeciente. Pero para ser coherentes con lo que dice la Biblia, tenemos que decir, estamos expuestos permanentemente al error, a la herejía, a la falsa doctrina y a la confusión. Y lo peor que está ocurriendo aquí, que se nos describe aquí, es que es aún dentro de la iglesia. Es decir, que es fácil que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Cristo, sea la iglesia local o sea la iglesia más grande, surjan falsas enseñanzas, surjan errores doctrinales, surja herejía. Y en términos de la carta de Judas, personas que convierten la gracia en libertinaje. Y el riesgo de convertir la gracia en libertinaje es un riesgo bastante latente en medio nuestro. Este era el asunto de esta carta. Y así lo describe el autor. ¿Te sientes listo para enfrentar la batalla dentro de ti? Este es el llamado que tenemos tan clara, tan contundentemente. Esta batalla es importante por esa razón, por la presencia persistente. La tercera preguntita, porque voy muy rápido, ¿cierto? Voy muy rápido.
¿Dónde se libra entonces esta batalla? Si esto es una batalla que tenemos que librar, que somos llamados, que es persistente, que va a estar ahí, ¿cuál es el escenario donde se libra esta batalla? 2 escenarios quisiera señalar aquí. Seguramente habrá más escenarios, pero quiero señalar estos 2. La primera cosa que tú debes saber es que esta batalla por la fe se libra dentro de ti. No importa tu condición, no importa tu edad, no importa tu estado civil, no importa el momento que estás viviendo, no importa a qué cosa te dedicas. Si tú eres un hijo de Dios, eres un creyente, dentro de ti se está librando una batalla. Yo sé que queremos evadir esta batalla y buscar algunas cosas que no se nos parezca tanto, que la vida cristiana es una batalla, pero yo quiero decirte que esta batalla es latente y es real. Quizá tener eso claro nos va a ayudar a enfrentar las cosas, los tiempos difíciles y las adversidades, las tentaciones. Tener claro que estamos en un campo de batalla. Y así vamos más preparados y con expectativas más bajas sobre nuestro caminar en la fe. Que no nos debería tomar de sorpresa, no nos debería tomar de sorpresa el enfrentar esta realidad. Esto de que el campo de batalla primero es dentro de uno, mire cómo Pablo lo expresó en Romanos 7. No entiendo lo que me pasa, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo y de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pero Pablo enseguida resalta la obra poderosa que Cristo está haciendo en medio de su batalla interna. Cuando yo era más pequeñito en la iglesia, o sea, hace muchos años, me enseñaron que los principales enemigos del creyente son el diablo, la carne y el mundo. Miren que hay unos enemigos serios para enfrentar en nuestra vida. El diablo, la carne, el mundo. Y entonces vamos a vivir esta batalla en medio de las tensiones que implica la santificación. Esta carta, corta carta de 25 versículos, hace énfasis en el engaño que representa el libertinaje. El libertinaje. Entendemos que el libertinaje está asociado a una vida de relajo en lo sexual y en lo moral. La denuncia y el llamado que hace Judas para esta iglesia y para nosotros como la iglesia de Cristo es el riesgo de convertir la gracia en libertinaje. Convertir la gracia en libertinaje. El engaño de pensar que los pecados sexuales son irrelevantes. Y miren, esta historia y esta ilustración, Judas menciona lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Mira, es serio el pecado. Es serio el pecado y por eso somos llamados a considerar esto. No juegues con el pecado. No alimentes tu carne, tu vida, tu mente, tu corazón con el pecado. Esto es serio. Dime si no te suena a batalla. Cuando tienes tentaciones y dentro de ti está ocurriendo algo que te dice, ya tú no eres así. Ya no estás definido por esto. Dime si no suena a batalla cuando tu carne te impulsa a algo y dentro de ti está el Espíritu Santo que te dice, ya no vives así, eso es parte de tu naturaleza pasada. O cuando tu orgullo te impulsa, o el recuerdo, o el rencor, o el pasado. Yo no sé, pero eso debería lucir como una batalla dentro de ti. Debería haber una tensión adentro que dice, yo pertenezco a otro reino, yo pertenezco a otro mundo, yo no cedo
ante esto, yo no respondo a esta naturaleza ahora. ¿Está ocurriendo una batalla dentro de ti? Yo espero que sí, que esta batalla está ocurriendo dentro de ti si eres un hijo del Señor. Pero si no está ocurriendo esta batalla dentro de ti, quizá tú necesitas entender la obra del Espíritu Santo en ti, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer dentro de ti, para confiar, para creer, para esperar en el Señor. Somos llamados a luchar, a contender por nuestra fe en la decisión de no cruzar la línea, evitar darse permisos en este campo de la moral y de lo sexual. Mira, mi amigo y mi amiga, el pecado es serio, es serio. Dios lo tomó en serio. Jesús murió en serio. Él estaba colgado en esa cruz por ti. Y era en serio. Su sangre se derramó por ti y por mí. No era algo liviano, no era algo superficial. Mira el apóstol Pablo, al terminar su carta, bueno, parte de su carta a Timoteo, dice: he peleado la buena batalla. 2 Timoteo 4, 7, 8. He terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Estos falsos maestros a los que se les escribe en Judas enseñaban que la libertad en Cristo permitía no darle importancia a esas conductas, que eso era irrelevante, que no valía la pena, y eso es algo que tú y yo debemos combatir, debemos defender, debemos luchar vigorosamente por esto. El problema es cuando se junta el falso maestro con nuestro propio pecado y nuestro deseo, cuando nos predican lo que sí queremos escuchar, en lugar de lo que necesitamos escuchar. Bueno, este es el escenario primario donde se da esta batalla y esta lucha dentro de nosotros. Pero el otro escenario, yo creo, veo aquí en esta carta que el otro escenario es en la iglesia. La iglesia, y ya dijimos que es la iglesia en su sentido amplio, en la iglesia católica, la iglesia universal, en este término, esta claridad que hemos hecho, pero también en la iglesia local. Yo creo que es más difícil pertenecer a la iglesia local que pertenecer a la iglesia de Cristo en todos los tiempos, ¿cierto? Porque es que en la iglesia local está nuestro hermano y está uno. Ahí estás tú, ahí estoy yo, con gustos, con ideas, con pensamientos, con afinidades, con un equipo de fútbol distinto al de uno, con una inclinación política distinta a la de uno. Pero ese es nuestro hermano. Es más difícil cohabitar con la iglesia local que con la iglesia grande. Pero esto que describe Judas es que nosotros debemos luchar vigorosamente por defender el aprecio y el valor de la iglesia. Y yo digo de la iglesia local y lo que representa la iglesia en los propósitos de Dios. Para esto se requiere definir la creencia. Mire que en este credo está la creencia. Y yo te animo para que tú definas tus creencias. Profundices en las creencias. Porque ocurre a menudo que si no tenemos claro nuestras creencias, nuestras convicciones más profundas, pues cualquier idea que nos llegue, ahí nos va arrastrando. Por ahí dicen que al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Sí? Es muy importante que podamos decir, esto es lo que yo creo, sencillito. Estas son mis convicciones más profundas. ¿Puedo todavía aprender en explicarlas, ampliarlas? Sí, pero esto, y eso es lo que tratan de hacer los credos, como sintetizar las verdades más profundas de nuestra vida. Y yo les animo para que ustedes sean estudiosos de las doctrinas, de la iglesia, de las características de una iglesia. Yo te puedo preguntar, ¿por qué te irías de una iglesia?
¿Cuáles son tus no negociables en una iglesia? Yo sé que muchos dicen, no, la música, la música. Yo voy donde haya una música, pero espectacular, que me erice durante todo el culto. Yo sé que la música es muy importante, pero piensa si hay otras cosas más relevantes y profundas para escoger una iglesia. Razones para irse de una iglesia, razones para incorporar una iglesia. Es la predicación, el énfasis en el otro, en las misiones, cómo se administra, quién administra la plata en esa iglesia, qué es esa iglesia. Y mis hermanos, eso hay que, digamos, digerirlo, ¿sí? Desmenuzarlo para procesarlo en nosotros. Y yo quisiera invitarlos a que vayan un paso más adelante en convertirse cada día de asistentes de la iglesia a discípulos de Cristo. Nosotros quisiéramos ser todos discípulos de Cristo, que somos lo que Él dice, que hacemos lo que Él dice, que vamos donde Él diga que vamos. Discípulos de Cristo, yo quisiera animarte a eso. Explorando, creciendo, viviendo, predicando. Mira, no se te olvide que la iglesia es la novia de Cristo. Y la iglesia es el que está a tu lado. O sea, el que está a tu lado es una novia. Yo sé que a veces no parecemos una novia, pues. Yo sé que esta novia todavía necesita un poco de embellecerse, ¿cierto? Ustedes saben cómo ponen a las novias de hermosas. Y que el Señor la está embelleciendo. Entonces ahí tienes como una idea para enfrentar las cosas que tú vives. Quizá Dios está usando las circunstancias en tu vida para embellecerte como novia. Aflicciones, relaciones difíciles, tentaciones, cosas de salud, cosas de tus relaciones con vecinos o con tu trabajo. Considera todo lo que te está pasando como parte del proceso de Dios para embellecerte. No es que el Evangelio dice que la fe crece por la prueba. Entonces, el Señor que está en su plan de embellecernos va a usar todo para embellecernos, para santificarnos, si usamos pues esta palabra de la teología. Y una cosita más sobre la iglesia, esto que encontré en la Biblia de Herencia Reformada que me gusta tanto. La santidad de toda la iglesia es más importante que la acción pública contra el error. Otra vez, la santidad de toda la iglesia es más importante que la acción pública contra el error. Porque yo sé que nos gusta señalar el error y el pecado de los otros, ¿cierto? Y bueno, pues habrá algún momento, quizá, no sé, pero esto de que la santidad de toda la iglesia. Ama la iglesia. Si puedes decirle a un hermano con amor y con cariño, ayudarle a ver un error, pero con la sensibilidad, mis queridos hermanos. La santidad de la iglesia, que camina, que cree, que confía, que espera, que cree en el Señor. Esta es la lucha vigorosa. Esta es la lucha vigorosa por la fe. Mire, 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Ven que luchamos? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Mis hermanos, crezcamos en una fe nutrida por la palabra de Dios, una fe que estamos dispuestos a defender. Y yo creo que para eso ayudan los rebaños, porque es ese grupito de comunión, de compañerismo, abrir la palabra juntos, tomarse un café y comerse unas empanaditas juntos. Pero escuchando la obra del Señor, el testimonio del hermano, la necesidad en que está, la oración con el otro. Esto es también luchar vigorosamente por la fe y ayudando al hermano a enfrentar las cosas más fuertes de su corazón y aquellas cosas en las que quizá está atascado en su caminar en la fe. Termino con esto, ¿cómo vamos a ganar esta batalla? Porque usted dice, esta batalla así como está, no se puede ganar. Y si usted cree que esta batalla usted no la puede ganar, yo le voy a decir, es verdad, usted no la puede ganar. Pero le voy a decir con el cierre de esta carta, los 2 últimos versículos,
cómo es que se enfrenta esta batalla y cómo se gana esta batalla. Versículos 24 y 25 de la carta de Judas. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. En la vida cristiana ocurre esta cosa un poquito rara para algunos, pero es la realidad del Evangelio, que nosotros trabajamos, caminamos, decidimos como si todo depende de nosotros, pero a la vez creemos y confiamos que depende de Dios, porque al final eres tú el que tiene que decidir resolver ese problema, hablar con ese hermano, solucionar eso, pagar esa cuenta que debes con tu amigo que te fió. Eres tú. Entonces actuamos porque depende de nosotros, pero confiamos y esperamos en que es Dios el que nos sostiene. Esta es la obra del Señor. Este es el extraño caminar de los hijos de Dios. Y sabes que haciendo esas decisiones, sencillas decisiones, es una manera de luchar vigorosamente por la fe. Que el Señor nos ayude en esta lucha. Amén. Bueno, por favor cierre sus ojos y oremos pidiendo que el Señor nos permita esta semana vivir y aplicar este mensaje y este llamado. Señor, nosotros estamos delante de ti reconociendo que nosotros caminamos muy ciegamente y necesitamos la luz de tu evangelio para ser conducidos, Señor, a ti. Necesitamos cambiar cada día nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, y te rogamos que hagas esto en nuestro corazón. Ayúdanos a disponernos para la lucha vigorosa por la fe, a partir de lo que ocurre dentro de nosotros, oh Señor. A recordar el llamado que tenemos, el precio que se pagó por nosotros, la obra que has hecho en nuestro corazón. Ayúdanos con las expectativas cuando esperamos que todo salga bien y tú en el camino permites que algunas cosas no salgan tan bien como esperábamos, pero tú, que eres Dios soberano, produces cosas extraordinarias aún en medio de las aflicciones y cuando las cosas no salen tan bien. Danos una fe que no depende de nuestro bienestar y que todo nos resulte. Una fe que se sostiene por la obra milagrosa de Cristo, una fe que está creciendo en nuestro corazón, una fe que se sostiene en la esperanza gloriosa en que este es el Dios que va a hacer que nosotros no caigamos, que tiene el poder para sostenernos. Señor, nosotros queremos creer así y necesitamos tu obra así, oh Señor. Oramos en adoración y en gratitud. Te pedimos que nos ayudes a vivir esta semana así, confiando y esperando y descansando en ti, viendo la lucha dentro de nosotros y dependiendo de ti, de la obra gloriosa de Cristo en nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les dejo para la despedida porque hoy vamos a tener asamblea, entonces vamos unos minuticos antes. Gracias al Señor por su palabra esta mañana, amén. Qué edificante, de ánimo y de desafío también, ¿cierto? Esta cartita de Judas. Bueno, vamos a aquellos que están aquí por primera vez. ¿Alguien nos visita? Sí, sería el momento para poder salir con el pastor Efraín y le entregamos un detalle para que conozcan un poco más nuestra iglesia. Él está saliendo, entonces en este momento, si nos estás visitando por primera vez, por favor, acompaña al pastor Efraín ahí a fondo, a mano izquierda. Les entregan un detalle para que conozcan un poquito más nuestra iglesia y conocerte también a ti. Muy bien, vamos entonces a orar, entregando esta semana al Señor, y también a aquellos que somos miembros, pues nos quedamos más la tarde aquí también en la asamblea. Así que oremos, Padre Celestial, gracias por esta carta de Judas. Nos has recordado que la vida cristiana es
no un paseo, sino que es verla como una lucha, Señor. Atendemos este ruego de este hermano nuestro Judas en la historia, que suplica, que quiere que nosotros luchemos por la fe. Salimos hoy entonces con ese firme propósito, Señor, de ser afirmados en nuestra fe. Eso lo hacemos a través de la lectura de tu palabra, de la oración, de la comunión entre nuestros hermanos, pero también con la necesidad de defender nuestra fe, no como quien quiere ganar una pelea simplemente, sino como quien quiere alcanzar y anhela alcanzar a quienes nos rodean con ese hermoso y poderoso evangelio de Jesucristo. Salimos convencidos también, como leíamos en los últimos versículos de esta carta, de que tú tienes el poder para guardarnos de caer esta semana ante esas batallas que libramos, y también para establecernos sin tacha y con alegría en tu gloriosa presencia, como dice ese versículo. Padre, al salir de aquí hoy, no peleamos solos, sino sostenidos y guardados por ti mismo, el Dios Todopoderoso. Así salimos hoy en bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así terminamos. Tomen un tintico, compartan en el atrio y nos veremos ahorita en la asamblea.